María nunca imaginó que la tranquilidad de su vida podría romperse. Ella y su novio, Enrique, se habían mudado a una pequeña casa en un barrio tranquilo y pacífico. Su rutina era sencilla. Se levantaban temprano, trabajaban durante el día y por las noches pasaban largos ratos juntos, viendo películas, cocinando o simplemente conversando. Era el tipo de vida que todo el mundo sueña tener, lejos del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades. Pero algo andaba mal. Comenzó imperceptiblemente, casi como si fuera una jugada del destino. Los primeros golpes en la ventana fueron tan leves que María pensó que era el viento. Pero cuando, noche tras noche, los sonidos se repitieron, empezó a sentir un peso en el pecho. No fueron solo golpes, fueron golpes fuertes, seguidos de un silencio profundo, una pausa extraña y desconcertante. Enrique, que antes parecía indiferente, también empezó a darse cuenta. Al principio intentó racionalizarlo, sugiriendo que podría ser un animal, tal vez un gato o incluso una rama golpeando la ventana. Sin embargo, con el paso de los días algo cambió en el aire. El ambiente en casa se volvió pesado, como si algo se acercara, algo que aún no podían ver, pero podían sentir con cada respiración. La primera vez que apareció la sombra, fue Enrique quien la vio. Estaba sentado en el sofá, leyendo un libro, cuando notó un movimiento fuera de la ventana. Cuando miró, vio una figura alta y esquelética, con una capucha oscura que le cubría el rostro. Cuando se levantó rápidamente para ver mejor, la figura desapareció, como un fantasma, desapareciendo antes de que su mente pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. ¿Viste eso?, le preguntó a María, con la voz entrecortada. «¿Vi qué?», respondió ella, sin entender. «En la ventana, una sombra». «Vi una sombra, María». A partir de entonces, las noches se convirtieron en un tormento. Los golpes se hicieron más frecuentes, más fuertes, casi ensordecedores. María intentó ignorarlo, pero un inexplicable sentimiento de miedo comenzó a crecer en su interior. A veces me despertaba en mitad de la noche y sentía una pesadez en el aire, como si algo se acercara a la puerta. El miedo a mirar por la ventana se volvió insoportable. Era como si supiera que algo estaba esperando, algo que no podía ver pero que estaba allí, observando. Fue a la tercera noche cuando la situación se intensificó. María estaba sola en casa, ya que Enrique se había ido a dormir a casa de un amigo. Los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca. Estaba temblando, pero intentó mantener la calma. Miró por la ventana y allí estaba, el hombre de los ojos vacíos. Estaba parado afuera, con la ropa sucia y rota, y la boca abierta en una súplica desesperada. «Ayúdame, ayúdame», susurró una y otra vez, como si estuviera atrapado, atado a algo que lo mantenía en el limbo. María no sabía qué hacer. Sus ojos se fijaron en la figura, como si intentara hablarle, transmitiéndole un grito de auxilio que iba más allá de las palabras. El miedo se apoderó de ella, pero algo más llegó, la sensación de que este hombre estaba sufriendo de una manera que ella no podía entender. Se quedó congelada, sin saber si debía llamar a la policía o si simplemente cerrar las cortinas y olvidarse de todo. Pero entonces, la puerta de entrada chirrió. Estaba abierto. María sintió una oleada de pánico invadir su cuerpo. Corrió hacia la puerta y la cerró rápidamente, sintiendo su corazón acelerarse. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?», susurró para sí misma. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron dijeron que el caso no era más que un trastorno psicológico. Debe ser alguien que simplemente está pidiendo ayuda. No hay motivo para preocuparse. Mandaremos a un psicólogo para que lo revise, si es necesario, dijeron con una indiferencia que asustó aún más a María. Pero los golpes no cesaron. Al contrario, se volvieron cada vez más persistentes, como si el ser de afuera tuviera prisa. Una de estas noches, María decidió investigar. Cogió una linterna y se acercó a la ventana, con el corazón acelerado. Cuando enfocó una luz sobre el cristal, la figura estaba allí de nuevo, más cerca que nunca. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si no hubiera alma dentro de él. Casi gritó, pero se contuvo. La sensación era que este hombre no era solo una persona perdida, sino algo más profundo, algo que no debería estar ahí. Los días siguientes fueron una pesadilla. María comenzó a perder el sueño y tenía pesadillas vívidas.
Soñó que la arrastraban hacia la oscuridad, hacia el lugar donde el hombre la llamaba. Sintió el frío de la noche en su piel y vio la sombra acercándose a sus pies, arrastrándola hacia la oscuridad. Cuando despertó, estaba sudando frío y el silencio en la casa era ensordecedor. Enrique también empezó a tener pesadillas, hablando solo en sueños, con frases inconexas como no puedo ayudarte, no puedo escapar y está afuera. Fue entonces cuando María decidió buscar información sobre la historia de la casa. Visitó el archivo local en busca de alguna pista que pudiera explicar las cosas extrañas que estaban sucediendo. Fue allí donde descubrió la historia de un hombre llamado Lucas, que había vivido en esa casa muchos años antes. Lucas era un hombre sencillo, que vivía con su esposa y su hija. Un día, su esposa desapareció misteriosamente. Nadie sabía lo que había pasado. La hija, unos años más tarde, fue encontrada muerta en el patio trasero, pero nadie descubrió la causa. El hombre se volvió loco y se rumoreaba que pasó los últimos días de su vida deambulando por el barrio, repitiendo ayúdame a cualquiera que se cruzara con él. María se horrorizó al darse cuenta de que tal vez ese era el hombre que tocaba a su ventana todas las noches, el espíritu de Lucas, atrapado entre mundos, incapaz de seguir adelante a causa del dolor y la pérdida. Decidida a ponerle fin, María buscó un experto en fenómenos paranormales, alguien que pudiera ayudarla a lidiar con la presencia invisible en su hogar. El especialista explicó que muchas veces los espíritus no pueden salir porque están atrapados en dolores no resueltos, algo que los mantiene en la tierra. Sugirió que María realizara una ceremonia para ayudarlo a encontrar la paz. Esa noche María se armó de valor. Colocó velas por la casa, preparó un altar improvisado y, con el corazón acelerado, habló en voz alta. Lucas, veo tu dolor. Siento tu tristeza. Te ayudaré a encontrar la paz. Puedes irte en paz ahora. De repente, el aire se sintió más ligero, como si una presión invisible se hubiera disipado. Una suave brisa recorrió la casa apagando las velas, pero trayendo consigo una sensación de calma, de alivio. María sintió que había hecho lo correcto, como si hubiera ayudado a un alma perdida a seguir adelante. Y así fue como, esa noche, cesaron los golpes. El hombre de los ojos vacíos desapareció y la casa volvió a ser lo que siempre fue, tranquila, segura y llena de paz. Pero María nunca volvió a mirar la ventana de la misma manera. Sabía que en algún lugar un espíritu finalmente había encontrado la paz, y ella también había encontrado la suya. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, era una de esas noches donde el silencio no era solo una ausencia de ruido, sino que parecía una advertencia. Era como si el aire fuera más denso, más pesado, cargado de una energía que nadie podía ver, pero que era imposible ignorar. El joven y su novia, Clarissa, decidieron, por pura curiosidad, salir de casa en mitad de la noche y explorar el Ope Schnabel Park, en San Antonio. Les gustaban las aventuras y un buen susto de vez en cuando, pero tal vez esa noche sería un poco diferente de todas las demás. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y no había ni un alma por allí. Los dos siguieron un sendero estrecho, iluminando el camino con linternas, pero la oscuridad a su alrededor parecía casi tragarse la luz. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el aire y la fría brisa de la mañana parecía entrar sigilosamente como un toque helado. Clarissa miró a su novio y le susurró, sin motivo aparente, «Tú también te sientes así, ¿no?». El joven solo asintió, porque sí, él también lo sentía. Pero ninguno de los dos quería admitir que tenía miedo. Entonces, de la nada, un sonido ligero y delicado atravesó el silencio, procedente de algún lugar lejano. Era como una flauta que tocaba una melodía lenta e hipnótica. La música parecía bailar en el aire y, curiosamente, tenía una sensación agradable y siniestra a la vez. Clarissa frunció el ceño. ¿Quién tocaría la flauta aquí a esta hora?, preguntó, pero su novio simplemente se encogió de hombros. Tal vez fuera un local, un músico excéntrico o un turista que buscaba una experiencia extraña. Decidieron acercarse para investigar. Pero lo que al principio era solo una banda sonora lejana, pronto pareció tener vida propia. La música los llevaba, ahora más cerca, ahora más lejos, como si jugara con ellos, guiándolos a alguna parte. Intentaron seguir el sonido, adentrándose más en el parque,
y extrañamente, el sonido pareció guiarlos en círculos, alejándose cada vez más de donde habían comenzado. Después de unos minutos de caminata, el sonido de la flauta se hizo más intenso y profundo, hasta que un escalofrío recorrió la columna de Clarissa. Agarró el brazo de su novio y su corazón se aceleró. «Creo que deberíamos regresar», susurró, sintiendo una presión inexplicable, casi como si alguien o algo los estuviera observando de cerca. Pero, antes de que pudieran darse la vuelta para regresar, una figura apareció ante ellos. En medio de la oscuridad, bajo la tenue luz de las linternas, apareció algo que no pudieron describir exactamente. La figura tenía la silueta de un humano, pero parecía hecha de sombras, como si la noche negra hubiera tomado forma. Sus contornos eran confusos, y donde deberían haber estado los ojos, solo había dos luces tenues y plateadas, como si la oscuridad misma estuviera viva y los mirara directamente. Clarissa intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se movía lentamente, casi flotando, sin hacer ningún ruido. El joven dio un paso atrás, arrastrando a su novia con él. «¡Corran!», susurró, con la voz temblorosa, y en ese momento se dieron vuelta y comenzaron a correr sin mirar atrás. Con cada paso, el sonido de la flauta aumentaba, resonando enloquecedoramente por el parque, como si los persiguiera. Corrieron y corrieron, sin mirar a un lado, con el miedo impulsándolos. Era como si el suelo mismo del parque se volviera más hostil. Las raíces parecían brotar del suelo, tratando de agarrarlas, y las sombras bailaban a su alrededor, creando la sensación de que estaban siendo observados por docenas de ojos invisibles. En un momento, la respiración de Clarissa comenzó a entrecortarse, pero no se detuvo. Sintieron que si se detenían aunque fuera por un segundo, sucedería algo terrible. Fue entonces que Clarissa sintió que algo tocaba su hombro, un toque tan frío como el hielo, y soltó un grito, pero su novio la apretó aún más. «No mires atrás», gritó, con la desesperación escrita en todo su rostro. Cuando finalmente lograron ver la puerta de salida del parque, corrieron aún más rápido. La música de la flauta se hizo más fuerte, ahora casi ensordecedora, como si la cosa intentara hacerlos retroceder. Pero en el momento en que cruzaron la puerta, el sonido cesó. El parque volvió a un silencio absoluto, como si nunca hubiera pasado nada. La pareja se detuvo, jadeando, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababan de experimentar. Se miraron y, por primera vez, se preguntaron en silencio si lo habían imaginado todo. Clarissa estaba a punto de hablar, pero entonces sus ojos se detuvieron en el cuello de su novio. Abrió mucho los ojos con horror y señaló con un dedo tembloroso. En su cuello había una marca oscura, 4 dedos largos y delgados, como una mano helada que hubiera intentado arrastrarlo al parque. Al día siguiente, el joven y Clarissa intentaron buscar respuestas. Hablaron con algunas personas, buscaron historias sobre el O.P.S. Naval Park. Descubrieron que, muchos años antes, ese parque había sido el hogar de un hombre solitario conocido por tocar la flauta. Dijeron que tenía una melodía oscura y única que nadie podría olvidar después de escucharla. Desapareció misteriosamente, pero algunos creen que su espíritu todavía ronda el parque, atrayendo a los curiosos hacia un destino oscuro y desconocido. Desde ese día, el joven y Clarissa nunca regresaron al parque. La marca en su cuello desapareció al cabo de unas semanas, pero el frío de aquella noche, el sonido de aquella flauta y la mirada plateada de aquella sombra nunca abandonaron sus mentes. Y a veces, cuando cerraba los ojos en una noche silenciosa, el joven juraba que todavía escuchaba música a lo lejos, una flauta tocando una melodía oscura, como un llamado a regresar al parque y descubrir lo que realmente acechaba en la oscuridad. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Esa noche, el silencio pareció más profundo y pesado que de costumbre. El palacio estaba envuelto en una oscuridad absoluta, donde ni siquiera las antorchas podían iluminar completamente los pasillos. Aken, el poderoso faraón, caminaba solo, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Era un hombre acostumbrado al control y al respeto de los dioses, pero esa noche algo parecía diferente. Como si una presencia invisible lo estuviera observando, esperando pacientemente en las sombras. Mientras caminaba, escuchó un leve susurro detrás de él. Se detuvo y miró, pero todo lo que vio fue la sombra bailando en la pared. Aún así,
La sensación de que lo seguían lo atormentaba. Aken abrazó su capa real contra su cuerpo y caminó por el pasillo, con pasos lentos y cuidadosos. El palacio, normalmente un remanso de paz, ahora parecía una prisión llena de secretos antiguos, asfixiantes y opresivos. De repente, un sonido atronador resonó. ¡Bam! Una puerta distante se cerró con fuerza. El sonido resonó en las paredes de piedra como un trueno. El corazón de Aken se aceleró. Estaba seguro de que era el único en esa ala del palacio. Intrigado y algo temeroso, siguió el sonido hasta una habitación que hacía muchos años que no era visitada, una olvidada y polvorienta sala de reuniones de los antiguos sacerdotes. Al llegar, Aken sintió el aire frío en la habitación, un frío que penetraba sus huesos, como si una fuerza invisible le robara todo el calor a su alrededor. Entró lentamente, observando cada rincón. Fue entonces cuando vio, en el rabillo de su visión, una sombra fugaz moviéndose en un rincón de la habitación. La figura parecía la forma de una persona, deslizándose de un lado a otro. El faraón avanzó con determinación, pero cuando llegó al lugar donde estaba la sombra, lo único que encontró fue un completo vacío. Aken sintió que una ola de temor se extendía por su cuerpo. Por primera vez en su vida experimentó una sensación que desafiaba su lógica y su fuerza. El palacio, su hogar y símbolo de poder, parecía ahora un laberinto de siniestros misterios. Salió de la habitación, tratando de sacudirse el malestar. Continuó su patrulla por los pasillos, pensando en cómo la noche parecía interminable y cómo el silencio se hacía cada vez más denso, casi sólido. De repente, escuchó un sonido lejano, algo entre un gemido y un grito ahogado. Siguió el sonido y llegó a una habitación donde la puerta estaba entreabierta, como si esperara su entrada. Con cuidado, Aken empujó la puerta y entró en la habitación. Y allí, en la oscuridad, vio un espectáculo horrible. Un anciano, de aspecto desgastado, ensangrentado y retorciéndose en el suelo. El hombre parecía estar en agonía, gimiendo y murmurando palabras incomprensibles, como si estuviera atrapado en un dolor insoportable. Aken se acercó, su instinto de faraón y líder lo instaba a ayudar, pero en el momento en que extendió la mano, el anciano desapareció, como una ilusión. Aken se quedó allí, perplejo, mirando el suelo vacío donde había estado el hombre. Era como si su mente le estuviera jugando una mala pasada, pero sabía que había visto al anciano. O estaba siendo hechizado por las sombras de ese lugar. Tratando de recuperar la calma, el faraón salió de la habitación y continuó su paseo. Pero los acontecimientos de esa noche no terminarían ahí. Mientras avanzaba hacia otra ala del palacio, volvió a ver al mismo hombre, ahora de pie, pero diferente, vestido con un uniforme de seguridad, con una expresión ilegible y mirándolo con ojos profundos y penetrantes, como si supiera cosas que él mismo sabía. Aken no podía imaginarlo. Había algo en esa mirada que hizo que el faraón sintiera un miedo primitivo, algo que no había experimentado desde su infancia. ¿Quién eres?, preguntó Aken, su voz resonaba con firmeza, pero con un toque de ansiedad. El hombre se limitó a mirarlo en silencio, con una media sonrisa que parecía desbordar una mezcla de tristeza y placer al verlo confundido. Él no respondió, pero cuando abrió la boca para hablar, algo extraño sucedió. Un sonido de viento llenó la habitación, ahogando las palabras. El hombre desapareció una vez más, dejando a Aken solo, con solo el eco del viento y una extraña sensación de vacío. Faraón comenzó a preguntarse si realmente estaba perdiendo la cordura. ¿Podría ser todo obra de su mente? ¿O había algo, alguna entidad poderosa, que cuidaba el palacio por las noches, cazando almas incautas y perturbando la paz de quienes allí vivían? Desesperado por comprender, Aken se dirigió al salón de los sacerdotes, donde antiguos místicos realizaban rituales para proteger el reino. Allí intentó invocar a los dioses, buscando respuestas. Pero lo único que escuchó fue un silencio que parecía burlarse de su búsqueda. Finalmente, escuchó el mismo sonido extraño, una risa baja y lenta, que resonó por todo el salón vacío, como si el palacio mismo se riera de su impotencia. Finalmente se dio cuenta. El palacio no era solo un edificio. Parecía viva, llena de las almas de quienes allí murieron, de antiguos reyes, esclavos, soldados y sacerdotes, que tal vez nunca habían encontrado la paz. Aken, el poderoso faraón, era ahora un prisionero en sus propios dominios, rodeado de fuerzas que nunca podría comprender. Y desde esa noche,
Cuenta la leyenda que Aken nunca volvió a ser el mismo. Durante el día seguía gobernando, pero con una mirada distante y angustiada. Y por la noche todos los sirvientes evitaban los pasillos, porque sabían que si pasaban por allí podrían ver la figura del faraón, caminando como una sombra, seguido por aquel mismo anciano de ojos oscuros, que, dicen, era el guardián de almas atrapadas en el palacio. Así, el gran faraón fue lentamente consumido por la oscuridad que él mismo gobernaba, pasando a formar parte del propio palacio. Y hasta el día de hoy, quienes visitan las ruinas de ese antiguo reino dicen que escuchan pasos deambulando por los pasillos por la noche y los susurros de una voz que parece perdida en el tiempo, buscando a alguien que tal vez nunca encuentre el descanso eterno. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.